vamos a empezar la charla este 10 de diciembre, justamente el Día Internacional de los Derechos Humanos. La charla que tenemos pensada para hoy tiene por título Mujeres cubanas activistas, defender los derechos humanos es luchar contra el bloqueo. Y tenemos aquí a dos personas que son referentes dentro del activismo por los derechos humanos en Cuba y la lucha contra el bloqueo. Por una parte tenemos a Milagros Asea, que es miembro de la Asociación Sierra Maestra, ha sido presidenta de la organización también, férrea colaboradora de la Asociación de Amistad con Cuba, Euskadi Cuba, pertenece a la Inmigración Cubana Patriótica y forma parte del Consejo de Inmigración del Ayuntamiento de Bilbao, donde desarrolla un importante trabajo no solo con el colectivo de la inmigración cubana, sino también con otros colectivos inmigrantes. Es una gran activista en defensa de Cuba y de su soberanía. Por lo tanto, una gran promotora de cambios sociales. Y por el otro lado tenemos a Ana Posadalí, forma parte de la Asociación de Cubanos y Cubanas en Cataluña, José Martí, participa activamente también dentro del Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba, el MESC, y es también una gran activista en defensa de Cuba y de su soberanía. Y bueno, la charla la teníamos articulada a modo de una entrevista a ambas. En primer lugar, voy a lanzaros como una pregunta a las dos, muy genérica, y luego ya empezaré a preguntaros a cada una. Tenemos un rato de charla y luego, pues en función de las preguntas que puedan llegar al chat, os las iré transmitiendo. Pero bueno, tenemos pensada más o menos una charla de aproximadamente una hora. Así que para empezar, nos gustaría saber qué actividades desarrolla la inmigración cubana patriótica en la lucha contra el bloqueo a Cuba y en defensa de los derechos humanos. Por ello, quisiéramos que nos contarais la experiencia desde vuestros ámbitos, desde los que militáis. Así que no sé si, por ejemplo, Mila, quisieras empezar. Bueno, por una parte, buenas tardes y bueno, para todo aquel que nos está escuchando. Gracias, Ivana, por la presentación y eso. Saludos, Ana, también. Bueno, te comento que las acciones que desarrollamos, por lo menos aquí en Bilbao, y más que ahora con más ahínco, nos interesa trabajar las acciones en favor de Cuba y en contra del bloqueo, ya que aquí se ha activado, por ejemplo, una asociación llamada Democracia Cubana, que cada vez parece que está copiándonos y siguiéndonos los pasos para querer desmontar todas las acciones que hacemos en favor de que se respeten los derechos humanos en nuestro país y precisamente de que podamos conseguir que ese bloqueo se pueda erradicar por parte de Estados Unidos, ¿no? Entonces aquí constantemente y gracias a la solidaridad de todas las entidades que creen en Cuba y en su revolución, pues concretamos un trabajo en red para que cada vez que surja una acción en contra en contra de Cuba, pues nosotros poderle dar una respuesta contundente a ese tipo de acciones antipatrióticas. Entonces, por esa parte, es cierto que el trabajo que hacemos como Sierra Maestra es un trabajo de colaboración y en red entre todos los colectivos migrantes, mayormente entre algunos partidos simpatizantes, por ejemplo, con la Revolución Cubana, y precisamente sí es verdad que tenemos una atención bastante cercana con las instituciones de aquí del País Vasco, con el objetivo de poder también prestarle una atención a las personas cubanas, en este caso, que se encuentran en una situación vulnerable, y por eso hacemos un trabajo bastante de participación, de colaboración y de transformación social en lo que respecta aquí en Bilbao. Entonces ahí sí es un trabajo bastante arduo, estamos continuamente, trabajando en red, las asociaciones migrantes cada vez, están más vulnerables y a raíz de la pandemia todavía con más razón, pero contamos con por ejemplo, con ese trato de solidaridad que recibimos por parte de ellos y de conocerlos, porque entre ellos hay muchos que son africanos, que también algunos han estudiado en Cuba o han tenido un familiar que ha estudiado en Cuba, y por ese aspecto, y aquí en Bilbao, la verdad que la solidaridad no nos falla en cuanto hacemos un llamado por ejemplo, de solidaridad y de colaboración para cualquier acción en favor de Cuba. Hola. Ana. Hola, buenas tardes, compañeras.
Pues muchas gracias por tener esta oportunidad y de compartir con vosotras un tema tan apasionante como es el de Cuba y como hablamos en estos tiempos tan duros que recorremos el tema de derechos humanos. Nosotros desde Cataluña tenemos una experiencia muy parecida a la de Euskadi, con sus matices, por supuesto, porque cada territorio tiene sus matices, pero aquí en Cataluña, por ejemplo, en el caso nuestro, la Asociación de Cubanos en Cataluña, José Martí, llevamos 17 años de creado y desde entonces estamos haciendo trabajos de hormiguita y de hormiguita a hormiguita porque siempre nos hemos encontrado con la característica que éramos siempre muy poquitos, en todos los territorios pasa lo mismo, pero en estos últimos tiempos hemos crecido y cosa que estamos muy satisfechos por ello. Aquí lo que intentamos es integrar en Xarxa, igual que hace Euskadi, lo hacemos nosotros a través de una plataforma que se llama Defensa en Cuba, que lleva 30 años ya de creada. Formamos parte de esa plataforma, que esa plataforma está compuesta por 108 entidades que incluyen sindicatos, partidos políticos, asociaciones, movimientos sociales, todo el que esté de acuerdo en contra del bloqueo a Cuba por la soberanía e independencia, que son los puntos que nos une, porque hay gente que tiene, siendo una plataforma tan grande, con tanta diversidad y tanta pluralidad de gente, pues evidentemente se decidió hace 30 años en buscar puntos que unen una cosa común como es el contra del bloqueo por la soberanía e independencia de Cuba. En su momento hubo una variación también, el tema de la liberación de los 5, como motivo de campaña fundamental para nosotros, para nuestra gente, para Cuba, que era la liberación de los compañeros, pero ahora mantenemos los puntos de unión. Aquí continuamos trabajando mucho en todo lo que podamos, en todas las plataformas que nos lo permitan expresar nuestra verdad, nuestro derecho a decir que basta ya de bloqueo económico contra Cuba, participamos. Hacemos exposiciones, muchísimas charlas, hacemos concentraciones, manifestaciones en las fechas más importantes para dejar plasmado nuestra denuncia constante. Lo hacemos fundamentalmente cuando se hacen las votaciones en la ONU, lo dejamos, eso lo hacemos permanentemente, por el Día de la Cultura Cubana, por el triunfo de la Revolución, y hacemos cada año, yo creo que llevamos casi 20 años, no diría tanto, pero 18 años llevamos celebrando aquí, que compañeros de Euskadi han venido a compartir con nosotros aquí también, como información también ha estado con nosotros, la fiesta del 26 de julio, porque creíamos que era una plataforma muy amplia para explicar la historia de Cuba, pero para explicar por qué pasa lo que está pasando, por qué hay un bloqueo económico. Entonces había que explicarle y un marco muy bueno era la fiesta del 26 de julio, para explicar históricamente nuestra propia historia y tener la oportunidad de explicar a la gente por qué es lo que está llevando a cabo y qué es lo que produce el bloqueo económico a un pueblo tan generoso y tan solidario como el cubano. Yo creo que aquí nosotros estamos viviendo una etapa muy dura. Yo nunca había visto una etapa tan dura como esta. Es evidente que la pandemia ha favorecido a que sea más dura aún, porque yo creo que la cosa estaba más bien frenada por la actuación, sobre todo del gobierno cubano, de decir, aquí estamos nosotros, aquí explicamos nuestra verdad, estamos intentando desarrollarnos como Estado y la pandemia, la crisis económica ha provocado que se recrudezca todo más, ¿no? Las medidas de Estados Unidos contra Cuba y aprovechan la debilidad, ¿no?, del sistema mundial, el capitalista también, la crisis tan fuerte que está sufriendo en estos momentos y que la gente y los países pobres sufren cada día más, ¿no? Y entonces es duro, doblemente es duro. Primero por el bloqueo económico que no ha dejado de cesar, que Biden no ha quitado las medidas y la pandemia que ha ayudado doblemente a que esto sea más difícil, no solamente para Cuba, que evidentemente estamos hablando de Cuba, pero para muchos países del mundo. Continuamos contigo, Ana, por una pregunta que queríamos hacerte. En concreto, bueno, en Barcelona, ¿no? Sabemos que estáis, que se está viviendo una situación muy compleja, en concreto por la presión que sufre la Embajada de Cuba. Queríamos preguntarte por cómo estáis viviendo esta situación y qué ataques estáis viviendo en concreto. Pues mira, me alegra que me hagas esta pregunta porque de verdad que
cualquier plataforma que tengamos, por mínima que sea, tenemos que denunciar lo que está pasando hace casi más de 8 meses aquí en la ciudad de Barcelona, concretamente en el consulado de la República de Cuba. Es una vergüenza. Lo que está pasando realmente es una vergüenza. Es simplemente un grupúsculo de personas violentas y desafiantes. Tengo que decir que formada mayoritariamente por cubanos, son pocos, ¿eh? Son pocos. Cubanas y cubanos asedian la sede con insultos, con amenazas de muerte, con ofensas sin argumentos. Fundamentalmente una cosa que las autoridades no tienen en cuenta o miran hacia otro lado, que es cómo no pueden aceptar, o sea, cómo pueden violar la Convención de Viena del año 1963, que dice expresamente que la Convención Internacional sobre las Relaciones, Privilegios e Inmunidades Consulares contribuirá también al desarrollo de las relaciones amistosas entre las naciones, prescindiendo de sus diferencias de régimen constitucional y social. Y eso lo violan cada día. Durante 8 meses estamos, la embajada, el consulado cubano en Barcelona lo está sufriendo. Y las autoridades lo único que han hecho después de mucha presión y de denuncia de gente en particular, han hecho la denuncia y han puesto seguridad en la puerta. Pero cada día, a partir de las 4 de la tarde, comienzan a personarse en la puerta, porque sabes cuando hace la salida los funcionarios del consulado y el sufrimiento que tienen esos funcionarios, la preocupación que tenemos nosotros porque están continuamente amenazados, es muy preocupante, porque ya tenemos la experiencia de varios países. ¿Os acordáis de Portugal cuando hace muchísimos años que se murieron unos funcionarios? Ahora lo más reciente que ha pasado en la Embajada de París, en Francia. Y realmente llega a ser preocupante. Es también muy molesto para la ciudad de Barcelona. Están en medio de Paseo de Gracia, que es una ciudad que está muy visitada. Los vecinos, los pocos vecinos que viven en la zona, porque mayoritariamente son comercios que hay en esa zona, cuando nosotros estuvimos allí concentrados cada día, antes del día 15 estuvimos concentrados allí, que pedimos el permiso, que el permiso era nuestro, del Movimiento Solidaridad con Cuba, era nuestro, y ellos se personaban allí, y ellos intentaban invadir el espacio nuestro. Lo que pasa es que la Guardia Urbana y la policía no le dejaron, porque nosotros teníamos un permiso legal. Los mismos vecinos decían que estaban hartos de tanta mediocridad, de tantos insultos, escupen en la calle, se tiran por el suelo, gritan auténticamente barbaridades. Hemos tenido que soportar, el Movimiento Solidaridad con Cuba y los compañeros del consulado, soportar que nos digan a nosotros que somos violadores de niños, secuestradores de niños. Hemos tenido que soportar, o sea, insultos que yo realmente, en 28 años que llevo en esta ciudad, siempre ha habido gente que no ha estado a favor de la Revolución Cubana, pero siempre han sido, de cierta manera, nunca se han metido, se han sido respetuosos, nunca ha habido aquí algunos incidentes, pero muy esporádicos, pero lo que yo estoy viviendo ahora nunca lo había vivido en esta ciudad. Y yo me acuerdo que en el mes de julio de este año, yo no voy a decir los nombres de los componentes porque es que no merece ni la pena. Estas personas están en las redes, continuamente suben en las redes todas sus fechorías, no se cortan, pero las autoridades tampoco hacen nada, porque es para hacer una denuncia a nivel penal y jurídico, o sea que no hacen absolutamente nada. Convocaban a la gente a que fueran para la fiesta del 26 de julio a la puerta del consulado con fotografías de Fidel Castro para mearse encima de las fotografías. Cosas que no se lo permitieron, porque eso a nivel de ordenamiento de normativa urbana del ayuntamiento se lo está permitido, evidentemente. No se lo permitieron, pero cosas de estas, de coger piedras y de intentar lanzar piedras y amenazar que la gente lleve piedras y lleve cosas para agredir al cuerpo consular, que es un cuerpo diplomático de un Estado, que se merece un respeto. Pues, sin embargo, aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada, absolutamente nada. De verdad que estamos muy tensos con esta situación y muy preocupados. En un país democrático que pasen estas cosas, pues para mí es una vergüenza. Yo creo que las autoridades tendrían que tomar nota de una vez por todas y tomar una solución con este tema. Una cosa está el derecho de expresión
de tu libertad de expresión y otra cosa es tu derecho y la violencia continua, los insultos continuos, las acusaciones continuas, las amenazas de muerte continua. Esto no se puede permitir en un país democrático. Que se enarma en su libertad, en su derecho a la libertad y a expresarse. Esto no se puede permitir. No se puede permitir. La verdad es que está siendo bastante complejo y bastante duro. Muchas gracias por traérnoslo, porque desde aquí lo miramos un poco desde la distancia, pero sí que queríamos saber cómo se estaba desarrollando todo, ¿no? Y sobre todo cómo es vivirlo en primera persona. Bueno, Mila, en este caso queríamos preguntarte, sobre todo teniendo en cuenta las ocasiones en las que has estado en contacto con los medios de comunicación hegemónicos, por llamarlos de alguna manera, los masivos dentro del contexto sobre todo de Euskadi, si podrías contarnos cómo ha sido el tratamiento de estos medios de comunicación a los testimonios que tú has dado, en este caso referentes a la defensa de la Revolución cubana y de la soberanía ante Cuba, ¿no? Es decir, cómo ha sido tratado en los medios de comunicación las veces que tú has tenido la posibilidad, ¿no? Que también, que es verdad que no son muchas porque no hay ese espacio dentro de estos medios hegemónicos, pero las veces que ha habido, ¿cómo ha sido ese tratamiento por parte de estos medios? Bueno, por una parte, la verdad que la mayoría de las veces que han querido hacernos una entrevista, te piden en qué escenario lo quieres hacer. Yo la mayoría de las entrevistas que he conseguido me ha interesado hacerlo ahí mismo dentro de la sede de Euskadi Cuba. Y casualidad que en una de esas que me hicieron, la periodista, encima que me graba, yo me posicioné en una parte de la sede donde saliera en la parte de atrás la foto de Fidel Castro, ¿no? Y casualidad esa noticia, ella misma con esa foto emitió como que una disidente cubana pues había hecho el comentario, bueno, no sé si lo habrá dicho por pura ignorancia o por pura, no sé, por puro, por querer perjudicar un poquito mi imagen, pero en realidad la mayoría de las veces que se conceden entrevistas siempre hay que tener muchísimo cuidado a veces en el enfoque que le damos y luego las palabras que trabajamos porque te quieren enredar siempre con una pregunta tras la otra, pero intentando coger de tus palabras, utilizar de tu palabra algo que favorezca al mensaje que ellos quieran transmitir. Eso por una parte. Y por otra, bueno, es verdad que en estos tiempos es importante mantener la comunicación con los mismos medios para intentar siempre defender y esclarecer la situación en la que está viviendo el país. Como decía Ana, no solo Cuba se ve afectado por muchos factores, se ve afectado, por ejemplo, tenemos problemas, el año pasado hemos tenido problemas de sequía, que yo no, bueno, me he enterado, pero desconocía, es decir, que hubo una serie de fenómenos y de problemas que supusieron, que llegaron hasta el extremo de que, bueno, que la situación estallara. Pero mira, gracias a Dios, que también somos un país que sacamos adelante, hemos sacado nuestra vacuna, hemos vacunado a todo el mundo en contra de todas esas adversidades, que si sequía, que si huracanes, que no sé, que si ciclones, que si escasez económica, que si falta de alimentos, mogollón de factores que hacen que solo un país trabajándose la planificación, la organización y la capacidad de trabajar la eficacia en ciertos aspectos, como ahora era muy importante el conseguir, por ejemplo, la vacuna. Yo creo que es gracias también a esos médicos voluntarios que hacen posible que podamos tener una sanidad con todas las garantías posibles, a pesar de lo que dice la disidencia, ¿no? Que parece que, como digo, ¿no? Que parece que mentir y decir algo en contra de Cuba parece que vas a estar mejor aceptado socialmente o vas a ganar mérito para que te paguen más. Al final es como ir en contra de sus propios principios, que a la larga nosotros tenemos esa capacidad de los que creemos en Cuba, de que somos capaces de salir adelante, ¿no? Y de seguir luchando, y hay Cuba para largo, porque casualidad que los que hemos crecido en una revolución donde nos han educado basado en la responsabilidad, sabemos cuál es nuestra responsabilidad para seguir adelante con nuestro proyecto. Y mirando lo que está sucediendo alrededor de todos los países, porque estamos hablando sí de los países pobres del tercer mundo, por aquí adentro hay un cuarto mundo,
Aquí hay muchísima gente ya viviendo en la calle, que esa situación la estoy viviendo yo presencialmente en Bilbao, que tenemos 400 personas viviendo en la calle, muchísimas entidades trabajando, por ejemplo, en favor por ejemplo, de las personas vulnerables inmigradas, y sin embargo hay una escasez, de organización y de ética profesional, por así decirlo, porque hay muchos presupuestos que se destinan para la atención de este tipo de personas vulnerables. No te estoy hablando de migrados solamente, de gente que está sin trabajo, de personas mayores que están viviendo solos. Entonces, todos esos derechos se están vulnerando, cosa que en Cuba esa situación, por mucho que digamos, por muy caro que esté la vida, nuestros niños están protegidos y nuestros abuelos están atendidos. Y aquí es una pena y una vergüenza lo que se está viendo en estos tiempos tras la pandemia. Esos aplausos que existieron para médicos y enfermeros, yo dejé un momento de aplaudir porque yo lo sabía. Era pura hipocresía. Lo único que estaban era intentando, bueno, garantizar su vida, pero es una falta de respeto de lo que tienen con los profesionales también de la salud en este país. Ya no hay, no sé, no sé, es que es duro lo que se está viviendo por parte de nuestros ciudadanos, por ejemplo, de nuestros compatriotas, por así decirlo, o los sinvergüenza de esas personas que a ver, que nos atacan por defender a nuestra revolución. ¿Qué quieres que te diga? Yo quería preguntarte, Ana, estamos viviendo momentos, ¿no?, de tergiversación de términos como libertad, derechos humanos o democracia. Y queríamos preguntarte por qué crees que molesta tanto la participación de las mujeres cubanas en defensa de la revolución cubana y en defensa de estos conceptos también, ¿no? ¿Por qué molesta tanto el que se defiendan estos conceptos, ligados a la revolución cubana? A ver, yo más que diría que el de la mujer cubana, en la participación de las mujeres en la Revolución Cubana, que es indudable que la mujer cubana es la vanguardia de aquella revolución, sin menospreciar a los compañeros de lucha que nos han acompañado toda la vida, pero yo creo que aquí molesta más, ya seas cubana o seas cubano, molesta más que defiendas a Cuba, y más en un territorio hostil. Eso es lo que molesta más. Yo creo que les molesta más también que digamos que a pesar de las dificultades a las cuales está sometida Cuba, a las dificultades económicas, el asedio y el bloqueo económico, que Cuba siga teniendo logros. Eso es lo que molesta más. También molesta mucho también de que digamos que nuestros niños y niñas, que a pesar de todas las dificultades que tenemos, el gobierno cubano tenga la capacidad suficiente de liderar aquel país y garantizar que nuestros niños, niñas y ancianos tengan todo garantizado. Bueno, pequeño, grande, regular, pero todo garantizado, sin que a nadie se deje de lado. Inclusive a la gente muy crítica con el gobierno, porque tú puedes ser crítica con medidas gubernamentales, pero siempre en positivo. Hay gente que no lo hace en ese sentido, pero porque tampoco aportan a la sociedad. Si tú eres crítico, pero tú aportas, yo te escucho. Pero si tú eres crítico y no aportas, yo no te escucho. Porque siempre hay que aportar, ya sea aquí, en Cuba, en cualquier país. Hay que aportar a la sociedad en la cual vivimos. ¿Vale? Yo creo que eso es una cuestión de sentido, de un derecho y una obligación también que tenemos los seres humanos de aportar dónde vivimos y con quién vivimos, ¿no? Eso les molesta más. Les molesta más también que tengamos una democracia participativa. Eso es lo que les molesta muchísimo. Y por mucho que le expliquemos que tenemos un funcionamiento de las elecciones, que tenemos unas asambleas populares a nivel de barrio y de distrito y que la gente participa y diga, eso les molesta. Que la gente sea capaz, ya sea el carnicero, sea la enfermera, sea la doctora, sea el ingeniero, sea la abuela, aporte a la sociedad, aporta a su distrito, a su barrio, eso les molesta. Les molesta también, y no lo quieren reconocer, que desde el 2019 entramos en un proceso de modificación de la Constitución, hicimos un referendo con una aprobación del 86,85% de aprobación por parte de la población. Cuando aquí, en los países occidentales, dicen que en Cuba no hay libertades, que en Cuba no tenemos elecciones. En Cuba sí que hay libertad. Libertad para hablar, libertad para mejorar, libertad para contribuir, libertad para participar. Esa es la democracia nuestra, la democracia del pueblo, la democracia de participación. Pero eso no lo quieren reconocer.
porque entonces ellos quedarían en evidencia en este tipo de sociedad de libertad y democracia en la cual estamos viviendo. Y eso les fastidia mucho, que Cuba tenga esa capacidad que a pesar de de las vicisitudes, de las preocupaciones, de las carencias, del bloqueo, que no te llega esto, que sean capaces, y lo que hablaba Mila, la responsabilidad como pueblo, como sociedad, esto no tiene precio. Y eso es lo que le molesta. No que yo defienda más a la revolución o menos a la revolución. Lo que molesta es lo que yo le digo y que no quieran reconocer. Si los cubanos tienen que reconocer sus errores, son los cubanos y las cubanas. Nadie nos tiene que decir a nosotros cómo tenemos que tener el sofá de casa. Porque el sofá se llama Isla de Cuba y lo tienen que defender los cubanos y las cubanas que viven allí. Y nosotros que estamos en el exterior, apoyaremos lo que diga nuestra gente. Y el día que se equivocan ellos y apoyaremos a nuestra gente. Y de momento, después de más de 60 años de revolución, Cuba lo ha demostrado. Y con todos los cambios, que ya no están los compañeros, ni Fidel Castro, ni Raúl Castro, que decían que cuando fueran los Castro todo acabaría. Hay una continuidad de gente joven, de gente preparada, de gente formada, que son ingenieros, economistas, investigadores, que lo están dando todo. Lo están dando todo, con la humildad más brillante del mundo. Y lo digo bien alto. Nuestros profesionales allí tienen una capacidad increíble, porque mira que fuera de Cuba ganarían millones, pero el valor que tienen de aportar a la sociedad, al ser humano, a su propio pueblo, eso no tiene precio. Eso es lo que le molesta y eso es lo que les jode. Ningún país del mundo, y lo digo bien alto, ningún país del mundo tiene derecho a hablarle a Cuba de democracia y libertad. Ninguno. Porque aquí lo que decía Mila, aquí se está viviendo una desolación increíble de familias enteras en la calle, enteras, sin hogar, pasando hambre, pasando frío, no tienen derecho a una electricidad, a una buena calefacción en un país como este, ¿vale? Pero lo peor es que no hay voluntad política, no hay voluntad política para resolver el problema de los ciudadanos de este país. Y ya no estoy hablando de nosotros como inmigrantes, nosotros aportamos y yo creo como responsable de haber emigrado a este país, tengo que seguir aportando buenamente a esta sociedad. Me creo responsable que tengo que hacerlo, como lo haría con mi país. Pero no hay voluntad política para mejorar eso. Entonces, que nadie le venga diciendo a Cuba de hablar de democracia y libertad. Que no le venga a decir, porque la raíz de este país, aparte de la voluntad, es la pobreza y el derecho, que la gente no tiene derecho a un trabajo digno. Si eso se resolviera, las cosas fueran diferentes y la gente se preocupara. Yo me acuerdo que en el 2009, si no me falla la memoria, en una cumbre de jefes de Estado que hubo en La Habana, se acordó a instar a crear una comisión de trabajo de derechos humanos para garantizar la aplicación del derecho al desarrollo de los estados. O sea, hay que trabajar y seguir trabajando, y eso lo tienen que hacer desde los jefes de Estado de los países, y Cuba es la vanguardia en eso, en dar como prioridad crear una comisión de trabajo para estar el derecho humano, no, el derecho al desarrollo de los estados y de los países pobres fundamentalmente, a que se puedan desarrollar. Y el obstáculo fundamental que tiene Cuba de hace 60 años, pero hoy por hoy, es el bloqueo económico, que no le deja desarrollarse. Quiten el bloqueo, dejen a los cubanos. Cuba tiene un potencial increíble a nivel biotecnológico. Cuba tiene un potencial humano que no lo acabaríamos en la vida, con todas nuestras contradicciones, con todas nuestras dificultades, pero son nuestras. Ya las resolveremos. Y eso, te lo digo de verdad, es lo que más le molesta a ello, es que hayan hombres y mujeres que defienden a la revolución cubana. Porque también te digo una cosa, cuando a mí me dicen que en Cuba los cubanos los cubanos y las cubanas no tienen derecho a expresar lo que piensan, a mí me ofenden. Porque piensan que nosotros somos, para decirlo amablemente, somos tontos. Somos tontos, no. El cubano y la cubana son luchadores nato. Y a ellos
todo lo que se pueda mejorar, y ya lo dijo Fidel Castro en su momento, lo que tenga que ser cambiado cambiará, y los cubanos lo saben, y se han desarrollado y siguen desarrollándose en los sectores, fundamentalmente en la alimentación, fundamentalmente en la medicina, para garantizar esos derechos humanos que creo que no solamente lo tienen que tener los cubanos, sino muchas personas y muchos pueblos que están oprimidos no tienen ningún derecho, porque sus estados no se preocupan, sus gobiernos no se preocupan. En Cuba, sí. En Cuba sí que se preocupan. Y lo dan todo. Y la pandemia ha demostrado una cara y otra. Ha demostrado que los yanquis siguen asediando a Cuba contra el bloqueo porque tienen miedo, y Cuba ha demostrado con vacunas que todo es posible, si hay responsabilidad y si hay voluntad política para que un pueblo siga adelante. Y esto, la pandemia nos ha favorecido y nos ha perjudicado, pero también nos ha favorecido. Aquí les demostramos a todos que Cuba abraza, como dicen en su campaña. Cuba vencerá, y eso lo tenemos claro. Y me callo porque si no me entusiasmo. No, sí, me ha encantado, me ha encantado. No, y lo que dices tú, y te segundo en todo eso, lo que le molesta a toda esta gente aquí, vamos, son muchas cosas. Por ejemplo, que tengamos orgullo, que tengamos dignidad, que tengamos capacidad resolutiva de resolver todos los problemas y todas las adversidades que se nos enfrentan, que tengamos responsabilidad aquí, a donde quiera que vayamos, porque es verdad lo que tú has dicho, tú en esta sociedad aportas, porque es tu responsabilidad. Ya llevo 28 años aquí, mi responsabilidad también es participar, transformar y colaborar y apoyar en aquellos procesos que sean de cambio, que favorezcan la convivencia social en cualquier parte que estés, porque al final estás viviendo aquí, tienes a tus hijos y tienes que trabajar en ese tipo de transformación para eliminar todo tipo de prejuicios, de estereotipos y de racismo y discriminaciones que existen, porque tú sabes que existe, ¿no? Entonces, yo, vamos, empatizo contigo totalmente, que es otra capacidad que tenemos, la empatía, por eso sabemos conectar con aquel que quiere un poco vulnerar nuestra dignidad, por así decirlo, porque les molesta, sí, pero les molesta que Cuba, con el tema de que haya conseguido la vacuna, no se ha quedado sometida a estas deudas a través de, ¿cómo se llama? ¿Cómo decirte? De las grandes compañías farmacéuticas. De las grandes, sí, que están especulando, me cachi la mar con el tema de las vacunas. Y entonces esto, menos mal que en ese aspecto se ha conseguido, y gracias a esa humildad de los profesionales que tenemos dentro de Cuba. Y eso es tenemos una parte buena y una parte mala, y son aquellos cubanos que defienden el país con dignidad, y aquellos que no quieran defenderlo, pues esa es la parte un poco, por así decir, frustrante de ellos mismos. En ese aspecto ya haremos una reflexión futura, pero se verá en el camino cuál va a ser nuestro porvenir. A ver, una cosa, una última apunte, si me permites, un momentito, que mira si es importante el papel que, por muy pequeño que sea, nosotros que vivimos, que nacimos en otro tipo de sociedad, que nos criamos con una revolución y una forma alternativa a lo que está establecido a nivel mundial, porque es así, Cuba es una hormiguita dentro de todo el mundo capitalista, nosotros también estamos intentando, en nuestra medida, cuando nos hablan de un sector de la salud, el sector de la alimentación, explicar las alternativas que hemos creado en Cuba para mejorar en aquellos sectores la experiencia, transmitir nuestra experiencia desde el punto de vista humanista. De decir, el médico de familia allí funciona de esta manera. Yo he hecho charlas sobre el médico de familia y explicando la experiencia y el proyecto del médico de familia a nivel de barrio, cómo funciona. El tema alimentario, en enero haremos una cosa alternativa con otros países, con una charla de países latinoamericanos explicando la experiencia alimentaria de Cuba. Cómo lo están desarrollando y cómo lo proyectan de una manera más sostenible, ¿no? Yo creo que esas son aportaciones que nosotros, evidentemente, como sociedad cubana, como cubanos y cubanas, evidentemente no vamos a hacer una revolución aquí. Lo intentaremos a pequeña escala, porque creo que hay muchas personas que se lo merecen.
Hay sociedades que hay personas que se lo merecen. Entonces, nuestra pequeña revolución también la podríamos hacer porque aportamos en positivo a la sociedad. Quería preguntarte, Mila, en relación al bloqueo que habéis sacado antes, sobre todo de la importancia de denunciar el bloqueo y luchar contra el mismo, ¿no? Y quería preguntarte, bueno, sobre todo en este marco en el que hay muchísimas partes, ¿no? No solo de gente cubana, sino también del Estado español que señala que el bloqueo no existe, ¿no? Entonces quería que ahondaras un poco en esta idea y por qué la importancia de luchar contra el bloqueo, también desde el exterior, ¿no? A ver, la importancia de luchar contra el bloqueo está claro, es que no tiene lógica, no es sensato, no es digno de que estemos durante 62 años bloqueados. Y lo que decía Ana, tienen miedo porque ya tenemos una construcción bastante afianzada, que es el potencial humano, y saben muy bien que con ese potencial humano y con las capacidades con las que nos hemos formado y desarrollado en toda la revolución, podemos sacar un país constructivo con una construcción súper, vamos, súper adelante y avanzada. Entonces, sabemos que el temor siempre de la revolución cubana por parte de Estados Unidos y desgraciadamente por algunas mentalidades latinoamericanas, por ejemplo, está en esa imagen que te venden que si es un comunismo y que el comunismo ya sabes que no lo han vendido como el diablo, ¿no? Pero el bloqueo hay que seguir luchando por ello y yo creo que tarde o temprano es complicado porque había cosas que yo no entendía del bloqueo, pero en la actualidad cada vez que veo un poquito, bueno, me he estado informando con relación a esas 200 medidas que aplicó Trump, que según me ha explicado José en su momento, que para llegar hasta levantar el bloqueo hay que ir desminando todo ese tipo de medidas. Entonces tenemos ahí un largo trecho que hasta en esa situación se ven implicados los países más solidarios que tenemos cerca, hasta China, Rusia, para poder comercializar hasta con nosotros. Entonces, el bloqueo sí es una espinita en la que, no sé, tiene que en el futuro surgir algo, no sé, a nivel, una campaña internacional, pero muy fuerte para poder conseguir levantarlo. Es verdad que esta situación de los cubanos que se nos han posicionado en contra ha sido ya una vergüenza súper abismal. Es una vergüenza que tarde o temprano, bueno, las consecuencias ya las vivirán ellos solos, pero la importancia de levantar el bloqueo está claro. Y está claro que se pueda conseguir a través de los partidos políticos de los países, no sé, europeos. Nosotros mismos como cubanos, de cara a este antecedente que hemos tenido, tenemos que no sé, conseguir a través de la reunión o de la unión, crear acciones más contundentes, no solo en Europa, sino en esas sedes donde se cuecen todas las medidas y todas las leyes internacionales, ¿no? Como en Bruselas y esa historia. Pero sí tenemos que organizarnos y hacer algo en combinación con las instituciones cubanas que puedan, no sé, que podamos conseguir una acción contundente para poder sumar a nivel internacional y socialmente a todos aquellos ciudadanos que crean que el bloqueo es injusto. Pero mientras tengamos cubanos, ahora mismo en estos tiempos, hablando de que si en Cuba hay hambre y todo lo demás, como nos dijo un vecino ahí que tenemos ahí cerca de casa, que nosotros somos solidarios porque como hemos pasado hambre en Cuba, por eso somos solidarios. Y una mierda, ya te digo a ti que vamos. Y la sociedad cada vez es más ignorante en ese aspecto y es de vergüenza creer que porque tú tengas un grado de humildad, lo relaciones con que hayas pasado hambre o que si tienes un grado de empatía, que lo relaciones con que tú hayas pasado hambre y toda esa serie de situaciones que se dan socialmente a través de esas campañas bien financiadas por parte de la derecha. Entonces ahí sí es verdad que tenemos que hacer una campaña de sensibilización, pero tremenda, para conseguir poder levantar el bloqueo. Así que... Bueno, si os parece, quiero recoger un poco los comentarios por el chat de YouTube, también como manera de acercar, ¿no? Ya que la virtualidad impone estos procesos un poco distantes, para acercar un poco.
una cubana más, a Cuba ponle corazón. Domingo López, saludos compatriotas y amigos y amigas de Cuba, gracias por la solidaridad con Cuba. También Domingo López, abajo el bloqueo genocida contra Cuba. Y la misma persona, el cubano es independiente, moderado y altivo, es su dueño y no quiere dueño. Quien pretenda ensillarlo será sacudido. Esto es una frase de José Martí. Claudia también señalaba abajo el bloqueo genocida e ilegal, que vivan los puentes de amor. Y Pedro Neira, no más bloqueo, el bloqueo es inhumano, agresivo y una guerra contra el pueblo cubano. Así que bueno, acercando este calor que se nos envía desde el chat, y bueno, también para ir terminando, quería preguntar en esta ocasión ahora a Ana, sobre todo por una cuestión que comentabas hacia el inicio, ¿no? De cómo se ha degradado de alguna manera las expresiones de las personas contrarias a la revolución, ¿no? Que siempre han existido y desde luego son posturas legítimas, pero la manera de expresar ese descontento es desde la agresividad y desde la violencia, sobre todo a la gente que sí defiende la revolución y que defiende la soberanía, no simplemente la soberanía de un país, ¿no? Entonces, en ese sentido, quería preguntarte ¿a qué crees que se puede deber esto? ¿Qué papel juegan las redes sociales o bueno, el impulso que ciertos medios de comunicación dan a esta manera de expresar, ¿no? Que desde luego expresar es completamente legítimo, pero la manera de hacerlo, desde luego, son muy diferentes, ¿no? Bueno, mira, yo te explico. Los medios de comunicación ya sabemos el papel que juegan muchas veces en la información. En alguna ocasión yo les he llamado mercenarios de la información. Depende de quién te pague, tú dices lo que conviene, ¿vale? Mira, os doy un ejemplo muy clarito. En marzo de este año, ¿vale? Salió publicado en un diario de tirada nacional en España, en primera plana, ¿vale? Salió publicado que algunos compañeros del territorio del Estado español éramos espías y que estábamos trabajando en contra del Estado español. Entre esos están hay compañeros de Euskadi, yo personalmente soy parte del entramado espía del Estado español, cosa que ya sabemos que es una real mentira, porque todo lo que se ha publicado, mis fotografías todas publicadas en ese diario fueron cogidas de mi chat personal, de mis redes sociales personal. O sea, no hay nada que ellos hayan cultivado. Era una fiesta por el 26 de julio que les molesta tanto que expliquemos. Y entonces, eso en cuanto a los medios. Yo con los medios ya, yo seguiré insistiendo en sus mentiras y cada vez que me pregunten les diré por qué miente y les diré las razones de sus mentiras. Porque ahí está la historia, ahí está todo publicado, ahí está lo que hace Cuba y lo que no hace Cuba, no hay nada escondido. Y si yo realmente fuera una espía, yo no estaría aquí. O el Estado español es muy tonto. Una de dos. Y por la otra parte, aquellos cubanos y cubanas que dicen y replican y replican como loros todas las barbaridades y mentiras, infamias y manipulaciones que dicen. Primero, yo siempre digo, los emigrantes, que están en todo su derecho, y la emigración es muy vieja, todo el mundo ha migrado hace muchísimos años, tiene todo el derecho de emigrar a donde quiera. El ser humano, si quiere emigrar, que emigra. Pero en el caso de Cuba y de los cubanos, yo siempre digo, qué lástima que emigren diciendo mentiras. Qué lástima que nieguen su propia verdad. Qué lástima que se autoengañen. Y es una lástima. ¿Por qué? Porque defienden más su derecho individual como persona, que es lo que defiende el sistema capitalista, el derecho individual de las personas, que es mentira, porque encima es mentira, aquí no tenemos derechos individuales, ¿vale? Colectivos ya nos cortan las alas, pero individuales ya no lo tienes, y eso está demostrado en lo que está pasando con esta pandemia y está pasando con toda la problemática económica y crisis económica en este país. Que dicen, no, que en Cuba pasamos hambre. Muy bien. Su derecho individual de expresar y de decir, venga, va, que en Cuba lo pasamos mal, lo tiene que vender. Porque si no, aquí no come. Lo tiene que vender. Lo tiene que vender al mejor postor. A veces le sale bien, a veces le sale mal. ¿Sabes?
pero lo tienen que vender. A esta gente yo ya directamente casi los ignoro. Sin perder de vista, sin perder por el ojito de aquí abajo en qué camino van. Porque yo les voy a seguir denunciando. Y tenemos, lo que decía Mila, hay que seguir trabajando colectivamente, hay que ser más activista que nunca. Y con esto se pide el compromiso de todas las amigas y amigos de Cuba y de los cubanos y cubanas que quieren a su tierra y a su gente y que creen en el proyecto colectivo y que creen en el proyecto cubano. Porque Cuba es un proyecto colectivo, no es individual. Y eso les jode. Si tú no quieres hacer un proyecto, tú en Cuba tienes tu derecho individual como persona y se respeta, pero los proyectos colectivos son mayoritarios. Y hay que respetar lo que quiere la mayoría. No es que quieres democracia. No me hablas de democracias de los países occidentales. Pues hablemos de democracia. Ellos son los primeros. Esa gente que habla basofia, que son desgraciadamente y lamentablemente paisanos nuestros, pues son cubanos y cubanas, son ciudadanos nacidos allí. A mí me dan pena y me dan vergüenza. Y nosotros ni un tantico así le daremos, ni un tantico así. Ni un tantico. Ya pueden gritar lo que sea. Cuando ellos me gritan y me dicen violadores o me gritan que son secuestradores, ellos se ponen en evidencia ellos mismos. Porque si es así, yo ya no estaría en la calle. Entonces, a esta gente les digo, si me están escuchando y son tan amables, les digo, tranquilos, seguir mintiendo y seguir manipulando. Nosotros seguiremos diciendo la verdad, no mía, sino la de mi pueblo. No mía, sino la de mi gente. Allá ellos, que hagan lo que quieran. Pero Cuba, Cuba, y no es una frase hecha, es una frase que se cree y que mi pueblo lo cree. Cuba vencerá y venceremos. Eso lo tengo clarísimo. Con miles de dificultades, lo insisto, no todo es oro. Porque van aprendiendo, van formándose, van creando, van transformando. Y eso lo dice la gente que vive allí, los jóvenes. ¿Qué se creen? ¿Que 11 millones de cubanos, si no quisieran aquello, no estaría? Aquello está porque lo quiere la gente. ¿Qué es lo que digo que a mí me ofende? ¿Cómo vas a creer que nosotros que somos tontos? No, somos gente que queremos nuestra tierra, nuestras cosas, valoramos, tenemos valores, principios, dignidad. Y esos son valores que desgraciadamente en un país capitalista y con el sistema capitalista tan feroz que tenemos y estamos viviendo, es imposible que se entienda. Y yo puedo comprender que no lo entiendan. Porque no viven, no ven la experiencia. O sea que el camino es largo, pero no es un camino que tengamos miedo. Es un camino largo, simplemente es un camino largo. Y lo que se trata es de aportar, contribuir, transformar. ¿Vale? Y un ejemplo muy clarito, cuando la gente aquí me dice, no, es que en Cuba lo que es mentira y tal, digo, mira, vosotros que os gusta tanto el dinero y que en este sistema le gusta tanto el dineret, os explico una cosa muy clarita. Imaginaros por un momento que la zona del Penedès, donde hay aquí en Cataluña una zona donde se cultiva mucho la uva y se transforma en vino y tal, imagínate por un momento que esa región le dicen, te vamos a bloquear, porque no nos interesa todos los beneficios que tú vas a tener y todo lo que nos vas a transformar y todo lo que nos vas a fastidiar. Y le cobran un peaje, que es el bloqueo. Dice, tú vas a pagar el doble y el triple. Porque claro, tenemos unas medidas económicas que si tú no lo pagas, estamos sancionados y tal. Eso no lo aceptaría ningún pueblo. Y es así de sencillo. ¿Quién es un pueblo a decirle al otro lo que tiene que hacer? Dicen que se abra el mundo a Cuba. Dicen, a Cuba no le dejan. Que la típica frase, Cuba se tiene que abrir al mundo. Cuba está abierto al mundo. Porque Cuba ha dado solidaridad al mundo. Más abierto que eso,
¿Qué quieren? ¿Que Cuba pague peaje económico? ¿Que pague un peaje a santo de qué? ¿A cambio de qué? Cuba no está cerrada al mundo. Cuba se desarrolla en este mundo como puede y lo que da al mundo es generosidad, solidaridad, médicos, maestros, enseñanzas, vacunas. Eso es lo que da Cuba. Y eso, nuestros paisanos que no están de acuerdo con la revolución cubana, que no están de acuerdo con el proceso revolucionario cubano, que no están de acuerdo que Cuba se desarrolle y se siga desarrollando de la manera que lo está haciendo, esto les jode y les molesta. Les molesta. Porque yo no estoy diciendo palabras bonitas. Yo no es porque esté formada con la revolución y haya nacido bajo una revolución, el paraguas de una revolución. Yo leo, leo informes internacionales, leo como muchísimas personas, pero esas personas que a la Mila no le, por ejemplo, como le pasa, que me pasa a mí también, que dicen, que le dicen, no, es que Cuba pasa hambre y tú has salido, es que tú no lees historia, tú no lees lo que está pasando. Tú cuando leas y te informes, hablamos y debatimos y seguramente llegaremos a un acuerdo a la mitad del camino. Otras sí y otras no, porque depende de la ideología, no todo es posible. ¿Vale? No todo es posible. Pero si tú te lees e informas, yo estoy encantada de sentarme con quien sea. Es eso, la ignorancia hace mucho daño a los pueblos. Y nuestro pueblo, por suerte, es muy culto. Por suerte. Y bueno, para terminar, no sé por qué me estoy... para terminar, quería preguntaros la importancia del activismo. A cualquiera de las dos lanzo la pregunta y bueno, si podéis recogerla en unas breves palabras, la importancia del activismo, sobre todo en defensa de esa soberanía cubana. Bueno, el activismo para mí es súper importante, lo mismo aquí que allá. A mí me ha servido ser activista en Cuba, porque aquí me ha facilitado sentirme como un igual, por ejemplo, eliminando estereotipos complejos y una serie de factores, empatizar con el ciudadano de aquí y toda esa serie de factores. Y el activismo es fundamental en cualquier parte que vayas también. Para mí el activismo es, no sé, estar activa, estar viva, estar radiante, tener, no sé, un laboratorio de ideas dentro de la cabeza continuamente, estar con muchos proyectos que sirvan para el futuro. Para mí el activismo es eso, estar con una maquinaria continuamente sin que se oxide, por ejemplo. Para mí eso es el activismo y no voy a dejar de hacerlo, que es solidaridad en concreto. Pues mira, siguiendo la línea de la Mila, el activismo para mí es lo mismo. El activo es ser activista, es ser empático con los problemas de los demás. Ser activista es ser solidario con los demás, ser generoso con los demás, aportar, transformar y colaborar con todo aquello que pueda ser cambiado para la mejoría de la gran mayoría de las personas, ya sea aquí, sea en Cuba, y el activismo, lo mismo que a la Mila, a mí me ha favorecido muchísimo el activismo aquí porque me ha permitido integrarme muchísimo más, entender más la sociedad en la cual vivo y ver sus dificultades y ver sus ventajas y sus desventajas y valorar de la experiencia en la cual yo salí muy jovencita de Cuba y valorar lo que la experiencia me dijo en Cuba a mí también, ¿no? Y cómo llego a valorar eso muchísimo más, ¿no? Y cómo intento trasladar a través de mi activismo eso lo he aprendido, ¿no? Lo he aprendido. Y también se enriquece con el activismo de muchísimos compañeros de aquí, porque yo me he enriquecido a nivel personal como persona y como activista, me he enriquecido muchísimo de mis compañeros del Movimiento Solidario con Cuba. Muchísimo, muchísimo. Y hoy quiero aprovechar esta plataforma para felicitar también al MES, que el MES es un movimiento que es la continuidad de una antigua coordinadora, pero que ahora se ha fortalecido y estamos
en proceso de consolidación y lo veo muy en positivo. Para mí eso es el activismo y estoy muy contenta de haber aprendido todos estos años. ¡Abajo el bloqueo!